Buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. Hoy vamos a recordar una historia que nos lleva a octubre del año 2017. Una llamada al sistema de emergencias activa a agentes de la Policía Nacional que fueron en busca de los protagonistas del vaciamiento de unas máquinas tragamonedas. Esto era un procedimiento estándar de la Policía Nacional, habrán pensado los agentes y también, evidentemente, aquellos despachantes del servicio de emergencia. Fueron estos agentes, pero la historia iba a terminar de otra manera. No iba a ser un procedimiento del todo exitoso, al menos el desenlace que pudiéramos adelantarles hasta ahora. En este capítulo, el que decidimos llamar Llamado Mortal, van a conocer la historia de estos dos agentes policiales. Bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. Capítulo 1. Los tragamonedas. Se activó el llamado a la Policía Nacional y dos agentes de una comisaría en J. Augusto Saldívar salieron a verificar el hecho, como se dice operativamente. Es que la denuncia hablaba de un hurto de tragamonedas. Las máquinas fueron llevadas así enteramente por delincuentes a identificar. Con poca información, estos dos patrulleros salieron en su vehículo, en la camioneta de la comisaría de la Policía Nacional, y fueron a verificar ese sitio. Lo que no sabían era lo que les esperaba en una larga noche que terminaría con un incidente brutal. Los tragamonedas. El reloj marcaba las 2 de la madrugada del miércoles 18 de octubre de 2017, cuando una llamada al 911 alertó sobre el robo de dos tragamonedas en un pequeño comercio de la compañía Toledo Cañada en J. Augusto Saldívar. Diego Saldívar y Darío Agüero, agentes de la comisaría 20, recibieron el llamado y subieron a su patrullera sin saber que el delito sería solo la antesala de una tragedia. Esa noche, solo uno de ellos volvería con vida. Nombre: Darío Bernardino Agüero Fernández. Edad: 31 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: J. Augusto Saldívar. Profesión: oficial primero de policía. El recorrido hasta el lugar del robo fue silencioso, con la oscuridad de la madrugada envolviendo las calles. Al llegar, encontraron la cortina de hierro del negocio semiabierta. Conversaron brevemente con los dueños y vecinos, quienes proporcionaron datos precisos sobre los ladrones y el vehículo en el que huyeron, incluso el número de chapa. Un automóvil Nissan Sunny, color plata, era el que buscaban. Con esta información, los policías alertaron a través de la radio y comenzaron a recorrer la zona en busca de los delincuentes. La suerte parecía estar de su lado, cuando apenas 500 metros más adelante, encontraron el coche sospechoso frente a un inquilinato. Dos hombres estaban sentados afuera, tomando bebidas alcohólicas. Nos bajamos en la patrulla para tratar de aprender a esas personas y uno de ellos, el que se escapó, se puso buscado y en todo momento se negó a colaborar con nosotros, ¿verdad? Así también el otro, también el que estaba con él, pero más se puso a buscar el que se escapó. En todo momento el que se escapó nos manifestó que él no sabía nada, que no tiene conocimiento del hecho, esto, aquello. ¿En qué momento él se escapa? En un momento en que nosotros le tratamos de aprender. Empezó a ponerse rebelde y intentó huir de nosotros. Intentó correr hacia un yuyal donde mi compañero le dijo para que se quede, que se calme todo eso, pero él no quiso colaborar. Diego y Darío se acercaron cautelosamente, preguntaron por el vehículo y uno de los hombres reaccionó de manera inesperada. Empezó a correr. Darío, sin dudarlo, corrió detrás de él, mientras Diego se abalanzó sobre el otro hombre, evitando su escape. Germán Causín Romero fue detenido en ese mismo momento. Nombre: Germán Causín Romero. Edad: 32 años, nacionalidad paraguaya, domicilio J. Augusto Saldívar, profesión empleado. ¿Cómo pudiste aprenderle a la otra persona?
Así mismo, ambas personas quisieron darse la fuga, como se dice, tanto como esta persona que estaba detenida quiso escapar, pero le intimé con mi arma de fuego para que se quede, y por suerte se quedó. La otra persona corrió y mi compañero se fue detrás de él. A 200 metros ahí, viendo la situación, pedí auxilio a mi compañero que estaba en la guardia, donde se fue un patrullero de acá, 2 compañeros más, donde les posamos a la persona. Cuando le lanzamos a la persona aprendida, le lanzamos a la patrullera. No, la verdad que no te puedo contar, que no sé nada de lo que pasó. ¿Pero vos estabas en ese vehículo con quién? ¿Cuál vehículo? Sí, el vehículo estaba estacionado. ¿Estaban adentro del vehículo? No, estaba en el frente de mi casa. Yo soy inquilinato de ahí. ¿Vienes inquilinato de vivir? ¿La persona que estaba contigo? Y salió corriendo. ¿Esa persona estaba contigo? Y estábamos tomando, estaba compartiendo. ¿Es tu amigo? No, conocido nomás. ¿Y por qué habría corrido él? Dios sabrá. Diego sabía que no podía perder tiempo. En su patrullera emprendió la marcha para buscar a Darío, que se había adentrado en un laberinto de calles estrechas y mal iluminadas. Capítulo 2. ¿Qué pasó? La crónica sobre la situación. Hasta aquí, los 2 agentes ya tenían la confirmación de que efectivamente habrían hurtado las máquinas tragamonedas. Iban en persecución de los que habrían hecho con las pocas pistas de aquellos sospechosos, pero uno de ellos sí iba a orientarse en un camino correcto para poder llegar hasta uno de estos bandidos. Pero ¿qué iba a suceder en ese momento? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La noche avanzaba con un aire de tensión y peligro. Darío Agüero corrió detrás del desconocido, adentrándose en la oscuridad hacia una cancha de fútbol. Sus pasos resonaban en la quietud de la madrugada, cada uno más pesado que el anterior, mientras sus ojos intentaban seguir la silueta que se escabullía entre las sombras de las malezas. Con escopeta en mano, buscaba al delincuente hasta que de repente el desconocido apareció detrás suyo y un forcejeo feroz se desató en la penumbra. Los 2 hombres lucharon con desesperación cuerpo a cuerpo y en un momento fatídico el desconocido logró arrebatarle el arma que llevaba en la cintura al policía. Presumimos que tuvo un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con uno de los malvivientes, en el cual él salió herido de muerte. Presumimos también de que él ha sido ultimado con su arma reglamentaria, ¿verdad? Tenemos ya una persona detenida, un cómplice, y el autor del disparo en sí ya lo tenemos identificado también. Estamos detrás de las pistas del mismo. ¿El arma habría sido llevado por esta persona o lo dejó aquí? Tenemos en el escenario 2 armas. El arma reglamentaria que utiliza el personal y una escopeta. La escopeta es lo que se ubicó ahora, hace unos minutos, acá en este predio, ¿verdad?, donde se habría producido el enfrentamiento. El brillo metálico del arma fue lo último que vio Darío en el instante en que el estruendo del disparo rompió la noche. El proyectil, una bala de 9 milímetros, atravesó el pecho de Darío. La fuerza del impacto lo hizo tambalearse y cayó al suelo. El autor del disparo se quedó inmóvil por un segundo antes de huir, dejando a Darío agonizando en la oscuridad. Posterior yo me subí en la patrulla y me fui a ver. Ya encontré ya mi cama así, boca abajo, ya agonizando. Cuando eso yo tenía el teléfono ese chiquito nomás. Y a las 2 de la madrugada me llamó. Nunca ese fue su trabajo y ese día me llamó él. Y mamá me dijo. Y
Después yo no sé si estaba ya asustada o no sé qué es lo que pasó ahí, pero yo bajé mi teléfono en la cama y él me preguntó, ¿quién te llamó? Darío, le dije, mi hijo. Y después sí que yo alcé otra vez mi teléfono y escuché así ruido nomás ya. Después escuché yo un ruido ahí en su pieza, pues tenía su pieza allá en el fondo. Y escuché y después dije, ¿qué es lo que pasó? Y no, creíamos que era un gato, pero no era gato seguramente, él se despidió de nosotros. Yo pensé después ya eso, ¿verdad? El hallazgo de una escopeta en la vivienda del vecino al amanecer llamó la atención a los policías. El dueño de casa mencionó a los intervinientes que salió temprano para ir a la despensa y que a su regreso recién se dio cuenta que el arma estaba en su patio. Sin embargo, llamo y le mandaba risa. Pues con policía, uniforme policial, recoge. Pero es un tende que la es un guajo en tu jala ruido. A ver cómo ya guau. O sea, a moto, la se sube la malhechora ya. El lado ya, pues dar ojo a mo. Estoy con el lado ya, pues así. No no hay tipo bueno. El lado más no esté, pero ya pues tiene suspiro. Se la andua último por lo menos la ya pues la que ya tenía último la se andua, pero jacate no de vamos a seguir y luego ya pues la 3 veces huila pues ya pues. Este día de mape ya pe escopeta impe. Decía, no vamos. No vamos, si va viendo que llama, se cuando hace justamente la chica y nada que iban a pero bien hace que van a hacer alarmas de bebé. Ayuda, ¿qué pasa? La escopeta pertenecía a uno de los policías y fue levantada del lugar por agentes del Departamento de Criminalística. Capítulo 3, la tragedia. Ya uno de estos delincuentes estaba neutralizado. Los policías, al ser en un número igual de los que habrían protagonizado el hurto de los tragamonedas, tenían que dividirse, ya que cada uno se encargaría de cada sospechoso. La situación iba a llevar al policía que neutralizó al cómplice a buscar a su compañero. ¿Con qué se iba a encontrar camino en la pista que dejó su compañero policía? Aquí se iba a desatar lo peor. Capítulo 3, la tragedia. La tragedia. La adrenalina le recorría las venas a Diego Saldívar mientras avanzaba. Entre las sombras de la madrugada buscaba a su compañero. El silencio se tornó opresivo, cada segundo contaba. De repente, un disparo rompió la quietud de la noche. Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda y aceleró, guiado por el eco del tiro. La oscuridad parecía volverse más densa y las sombras más amenazantes. Cada paso era una mezcla de esperanza y miedo. A medida que se acercaba, los detalles se volvían más claros. Una figura yacía en el suelo, inmóvil. Era Darío, su compañero, su amigo. Estaba tendido con una herida. Boca abajo, apenas respiraba. Diego, con el corazón en un puño, se arrodilló junto a él. La respiración de Darío era débil. Un susurro en la noche. Es muy personal. Muy personal y... no tengo palabras como decir. Perdón. Siempre salían juntos. Así mío. Con manos temblorosas, lo levantó y lo llevó a la patrullera, conduciendo a toda velocidad hasta el Hospital Distrital de Guarambaré. La urgencia se mezclaba con la desesperación, pero fue tarde. Solo algunos minutos después, Darío falleció. La vida se le escapó entre los dedos de Diego, dejándolo con una sensación de impotencia desgarradora. El ladrón había escapado, dejando atrás su escena de dolor y desesperación para el compañero de Darío. Diego llamó por radio pidiendo refuerzos para buscar al asesino de su compañero. Los que estuvieron con él ahí en la cancha donde él se murió, me dijeron que él se cayó de boca para abajo y su taloncito así cruzado. Y le vinieron a alzar, ya su ojito ya estaba todito blanco.
y medio que suspiraba así, medio, ya no suspiraba más, ¿cómo te voy a decir? Normalmente, sino él ya estaba por morir. Le dolía demasiado y apretaba así su pecho, porque así, acá le tiraron la bala. Esa noche, Diego volvió solo a la comisaría. La patrullera que partió con 2 agentes regresó con uno solo y un peso insoportable sobre sus hombros. La muerte de Darío marcó un antes y un después, una herida abierta en el corazón de la comisaría y de todos quienes lo conocieron. Y después nos llamó el muchacho que estaba con él. El muchacho de Diego, y le dijo que le habían disparado y que ya muy grave. Que ya estaba luego muerto, así que. Y al hospital Guarambaré, nos dijo así. Y nosotros nos levantamos rápidamente para prepararnos para irnos ya. Y nos fuimos. Pero nosotros ya directamente nos fuimos al hospital nomás ya. Y ahí ya nos encontramos ya. En el inquilinato fueron encontradas las 2 máquinas tragamonedas robadas del comercio y el vehículo utilizado para el asalto, un eco silencioso del crimen que había desencadenado la tragedia. Ahora en el capítulo 4 vamos a explicar lo que habría ocurrido en aquel momento en que encontraron el cuerpo de Darío. Este suboficial de policía, ya estaban los agentes del Ministerio Público en ese sitio y lo que se pudo recabar en materia de datos exactos de la muerte de este hombre y deducir después qué habría ocurrido con él es lo siguiente. En el medio mismo del pecho recibió Darío Agüero el disparo, a la altura del corazón. La bala ingresó en la parte frontal del pecho con dirección de arriba hacia abajo y escapó en el lado derecho de la espalda. En su trayecto provocó graves daños a órganos vitales como el corazón, el pulmón y arterias que irrigan sangre al cerebro. Su deceso se dio de forma casi instantánea, de ahí la explicación por los órganos de afectación. La causa de muerte fue diagnosticada como shock hipovolémico por herida de arma de fuego. Esto después habría que deducir, de acuerdo a la dinámica de los hechos y cómo habría sucedido, pero, con exactitud digo, pero se podría adelantar que una de esas teorías que en ese momento se tenía era el enfrentamiento que Diego tuvo, una pelea aparentemente a mano limpia, primeramente con el sospechoso del hurto de estos tragamonedas, y algo después sucedió. Algo que condujo a la muerte directa de este hombre y por supuesto el arma era un arma de fuego. Pero ¿de dónde habría sacado esa arma? Eso se los vamos a contar a la vuelta de esta primera pausa que hacemos en este nuevo capítulo de Escena del Crimen, llamado Mortal. Pausa y ya volvemos. Retornamos de la pausa para continuar con la historia que llamamos Llamado Mortal. Era el año 2017, octubre, cuando 2 agentes policiales de una comisaría en J. Augusto Saldívar acudieron a un llamado policiaco, el hurto de máquinas tragamonedas. En aquel momento era popular, o se hizo lastimosamente popular, el robo de estas máquinas, donde los ladrones se apoderaban de todas las monedas que podrían contener. Estos 2 agentes policiales, si bien estaban en alguna manera en falta numérica, por decirlo así, cuando hay que acudir a un llamado policial, igual lo hicieron porque eran los que estaban disponibles en ese momento. Tuvieron que separarse una vez que llegaron al sitio para poder identificar a los ladrones en ese momento, aunque no tenía muy clara aún la película. Lo cierto es que uno ya fue aprehendido, este agente policial lo llevó hasta la comisaría y otro agente quedó peinando la zona o rastrillando, como también se dice. Lo que sucedió fue que ya no tuvo reporte de su compañero, lo buscó
y lo encontró prácticamente muerto en ese sitio. Lo que dicen desde el aspecto médico es que Darío Agüero, el suboficial, murió prácticamente al instante de un balazo certero en el pecho. Lo que presumen es que él se resistió o tuvo una pelea intentando reducir al que fue el otro protagonista del hurto de tragamonedas. En ese momento algo habría sucedido y le superó el contrincante y le disparó. Tenían que buscarlo afanosamente y de hecho que posteriormente la investigación iba a dar con él. Pero antes de ir a la investigación hay que recordar a Darío, de la mano del recuerdo de sus familiares. Este es el perfil de Darío, así lo recuerdan. El recuerdo de Darío. Darío Agüero tenía 31 años y se desempeñaba como oficial primero. Formaba parte de la 57ª promoción de oficiales, oficial inspector póstumo Edgar Daniel de Apolo Escobar. Su vida, llena de dedicación y servicio, terminó trágicamente cuando fue asesinado por un delincuente durante una persecución en Toledo, Cañada. Y excelente hijo porque siempre se esmeró hacia el estudio, siempre a nosotros mismos nos inculcó de ese lado, quiere estudiar más y más y más y eso nos enseña a nosotros y a sus hermanos. Fue una persona trabajador siempre, cuando era chico, hasta a mí me decía, mamá, haceme estas cosas, yo voy a salir a vender porque éramos pobre. No teníamos casa, vivíamos así en una tabla de casa de 6x5 y ellos eran chicos, nosotros procurábamos, trabajábamos y así le mandamos también que estudie y todo eso. Y ahora el Pajahue está estudiando otra vez también policía, pero a ese le gustó demasiado. Él demasiado, le encantaba irse cuando le íbamos a visitarle a su hermano en la academia, que se recibió ahora, ¿verdad? Dejaba lo que dejaba y se iba con nosotros para ver nomás cómo ellos se manejan ahí. Y ahora él está allá y es peluquero mi hijo y está donde está bien, nos dijo que está bien. Darío Agüero era más que un oficial comprometido, era un esposo amoroso y un padre dedicado. Al momento de su muerte, su esposa, Adriana Sosa, recordó con profundo pesar a su esposo, describiéndolo como un héroe. Me arrebataron mi vida, escribió en un comentario en redes sociales. Darío Bernardo Agüero Fernández, de 31 años, dio su vida por su profesión, entregándose por completo para proteger a la ciudadanía. La noticia de su muerte dejó una profunda herida en la comisaría y en todos quienes lo conocieron. Adriana Sosa habló también sobre las condiciones precarias en las que su esposo y sus compañeros debían trabajar. Por ejemplo, que ni siquiera tenían chaleco antibalas para salir a la noche. Darío dejó huérfana a una niña de 2 años y truncado el sueño de edificar una casa en diciembre de aquel año, un hogar donde esperaban ver crecer a su familia feliz. Tenía mucho terreno, como 8 terrenos por ahí, ya cuando él se iba a casar y mudarse de acá, él tenía todo ya, los materiales para construir su casa, le pasó esto. Y acá cerca, nomás como 4 cuadras de acá, tiene su terreno. Y le dejó a la nena, le dejó casa y a su hijo también le dejó en su casa. Y la mamá es diferente mamá, ¿verdad? Diferente madre, sí. Su sacrificio y amor por su profesión quedarán grabados en la memoria de quienes lo conocieron. Su vida, dedicada al servicio, terminó con un acto de heroísmo, pero su legado perdurará como un ejemplo de valentía y dedicación. Él tenía muchos títulos. Ahí acá en Aper también él recibió un título y después ahí en el que está enfrente en Talleres también recibió otro. También mucho él recibió títulos porque nunca dejó de estudiar.
Ustedes recibieron en nombre de él, ¿verdad? El título de abogado. Nosotros recibimos, nosotros nos fuimos a... Nos invitó el director de la facultad y nos entregó a nosotros. Y después muerto nomás ya él firmó, el director, después de muerto, acá, cuando él vino, el director luego vino acá, porque le quería muchísimo, porque él era que habló por él para entrar en la academia. El primer año que él fue a estudiar no pasó, entonces era que yo me fui a hablar con el director era nuestro conocido, y me fui a hablar, y ese año él pasó cuando yo me fui a hablar, y entonces él otra vez fue su director en la facultad. Y demasiado le quería a mi hijo, le decía luego. Mi hijo nomás luego le decía el director. La tragedia en Toledo Cañada se convirtió en un recordatorio amargo de los riesgos que enfrentan diariamente aquellos que se dedican a proteger y servir. Y hace poco yo lavé su ropita que encontré así sucio. Me dieron allá en donde le condenaron al muchacho porque dejaron todito por su ropa. Y no me dio la vez pasada, encontramos eso, yo lavé también su bota, su ropa y todo eso. La madrugada del 18 de octubre quedó grabada en la memoria de todos como una noche de dolor y pérdida. El quincho se hizo ya posterior a su muerte. Creo que él luego había tenido la idea de montar acá un lugar donde los oficiales puedan compartir con su familia, especialmente los fines de semana que sí o sí tienen que hacer guardia. Sí, así mismo él tuvo esa idea, entonces en honor a eso, posterior al fallecimiento del mismo, se realizó este pequeño quincho para recordarle y en memoria también de algunos fallecidos en actos del deber. Sí, en este lugar solemos compartir almuerzo, alguna cena, así como fin de año, algún acontecimiento especial como cumpleañitos de los compañeros y todo eso. Y creo que es un lugar muy agradable donde se puede estar en familia y recordar a algunos compañeros. También suele haber acá cadetes que suelen hacer su pasantía y también suele venir a compartir acá con ellos. Es cuando suele venir a visitarle y es un lugar donde se comparte muy bien. ¿Esto se hizo posterior a su fallecimiento? Cuando eso, ¿quién era el jefe acá de la comisaría? Y en ese momento el jefe era el comisario principal MSP Pedro Barreto. En esa época donde el oficial Agüero estaba prestando servicio en esta comisaría. Sí, Él mismo ideó y me contaron también que anduvo en muchas partes, pedía así carandaí y eso para mandar a hacer ahí, porque él pues se quedaba los domingos y quería tener un techito ahí para que se vayan a sus familiares a visitar, para tener un techito ahí y para estar ahí, ¿verdad? Con él, para pasar los días con la familia también. Era que no contó y nos fuimos a ver, se bautizó todo ese quincho cuando él ya no estaba. Y tiene su nombre ahí, el oficial Agüero, tiene su nombre ahí. Y ahora sus compañeros son los que disfrutan, ¿verdad?, de eso. Así mismo. Y mucha idea, y él así, tiene luego idea así, en donde se va nomás luego. Y así muy mismo. Creativo, ¿verdad? Capítulo 5, la investigación. Un hecho sin precedente para la policía porque, dada la baja de un agente policial, la conmoción y la presión que había sobre quienes podrían ser aquellos portadores de algún dato, información, iba a ser mucha. Sucede que, y hay que reconocer, cuando matan a un agente policial, los agentes policiales ejercen una mayor presión para poder obtener información que pueda conducir a los sospechosos de esa muerte. Y esta no fue definitivamente la excepción. Tuvieron que recurrir a sus métodos, sacaron los datos
y obtuvieron el nombre y el apellido de quien podría ser el asesino de Darío. Así fue que en medio de esa serie de informaciones que iban y venían, pero esto le estoy hablando en un corto tiempo, prácticamente un día, obtienen una muy interesante, un pescador. Este pasaría a ser un testigo fundamental en todo este caso. La investigación. La huida del criminal no duraría demasiado. Agentes de investigación de delitos del área central fueron convocados para colaborar en la búsqueda del asesino de Darío Agüero. El asesino, identificado más tarde como Serafín Manuel Martínez Sosa, resultó ser un peligroso delincuente con un largo historial criminal. Nombre: Serafín Manuel Martínez Sosa. Edad: 38 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: J. Augusto Saldívar. Profesión: empleado. Martínez Sosa tenía 10 antecedentes penales por varios delitos, incluyendo robo agravado, hurto, violación del deber del cuidado y una orden de captura por violencia intrafamiliar. La identificación de Martínez Sosa encendió una alarma en la policía, ya que sabían que trataban con un individuo sumamente peligroso y astuto. El vehículo utilizado en el robo pertenecía a la pareja de Martínez Sosa. Para trasladar las tragamonedas, Martínez Sosa había retirado los asientos traseros para apoderarse del botín sin levantar sospechas. Tras el golpe, se fueron a una casa alquilada por su cómplice, Germán Caucín Romero, y escondieron las máquinas robadas en su habitación. Creyendo que habían salido victoriosos, celebraron bebiendo cerveza. Sin embargo, la suerte no estaba de su lado. Un informante anónimo, movido por un sentido de justicia, informó a los investigadores que el criminal se encontraba oculto entre unos matorrales en la orilla del río Paraguay, en la zona de Ipané. Allí, Martínez Sosa esperaba una canoa que lo llevaría a la Argentina, que sería su plan de escape. Los efectivos del Departamento de Investigaciones del Área Central no perdieron tiempo. Rodearon la zona, conscientes de que la captura era una cuestión de honor y justicia por su compañero caído. Solicitaron un helicóptero para sobrevolar la zona y evitar que el asesino lograra escapar por el río. Capítulo 6. El asesino. Ya tenían su nombre, su apellido, la identidad que iba a conducir hasta este hombre. Solo faltaba rastrearlo en el preciso momento en que intentaría cruzar al otro lado de manera ilegal. Habría rebotado, como se dice ordinariamente, no lo llevó el pescador que pasó el dato a los agentes policiales, pero iba a intentar por segunda vez y aquí sería el momento clave para la policía. Estarían muy cerca de atrapar al asesino de Darío. El asesino. La presencia del helicóptero y la persistencia de los agentes hicieron que Serafín Manuel Martínez Sosa se sintiera acorralado. Su intento desesperado por cruzar a la Argentina se vio frustrado. La búsqueda había llegado al final. En la mañana del 19 de octubre de 2017, cuando intentaba cruzar el río Paraguay para huir hacia el lado argentino, intentó convencer a un pescador para que lo ayudara a escapar. Sin embargo, el pescador, consciente de la gravedad de la situación, decidió alertar a los agentes. Martínez Sosa fue sorprendido en la colonia Itoronó de Ipané, en la orilla del río. Al verse acorralado por los uniformados, pidió a un familiar que lo trasladara en motocicleta hasta el río, donde intentó nuevamente persuadir a un canoero para que lo llevara hasta la otra orilla, pero el trabajador, al igual que el pescador, se negó y decidió alertar a los agentes. La Brigada Central de San Lorenzo se movilizó rápidamente. Los agentes ubicaron a Martínez Sosa, quien se había internado de vuelta en una zona boscosa para evadir a las autoridades. El intenso rastrillaje, la determinación y el trabajo en equipo dieron sus frutos. Cerca de las 10 de la mañana, el subcomisario José Ayala, subjefe de la brigada, informó que Martínez Sosa había sido capturado. Él mismo ya presumiblemente estaba con las intenciones de abandonar el país, ya que fuimos a detenerle ya a orillas del río, en las inmediaciones del Banco Mariscal López, de la zona de Tonoro. ¿Él se opuso a ser detenido? Efectivamente, el mismo prácticamente es muy agresivo en el momento de inclusive de hablar con esta persona,
pero el personal que estuvo a mi cargo extremó todos los recursos para tratar de darlo con vida, ya que inclusive había manifestaciones de que la policía le quería matar. Entonces nosotros hemos agotado todas las instancias para dar con él y ponerle a disposición de la justicia, que es lo que estamos haciendo. La noticia de la captura se propagó rápidamente. La comunidad y los compañeros de Darío sintieron un alivio colectivo al saber que el asesino había sido aprehendido. Pero la investigación no terminó ahí. Los intervinientes recibieron información crucial. El arma homicida había sido lanzada en un yuyal en un asentamiento donde se había refugiado Martínez Sosa. Aparentemente estaba acá en el asentamiento Unión, en la ciudad de Jotagutu Saldívar, donde reside una de sus hijas. Y también mencionó que el arma estaría en esta zona, habría arrojado en esta zona. Fiscal, él menciona que ellos compraron esas tragamonedas. ¿Qué habría de cierto en eso o realmente las víctimas del asalto los reconocen a ellos como los autores? La denuncia es por robo. El vehículo, ¿verdad?, que fue incautado ayer del inquilinato corresponde al vehículo que fue denunciado en el del local donde se sustrajeron las máquinas de tragamonedas, ¿verdad? Y ese vehículo estaba, como ustedes pudieron apreciar ayer, estaba preparado para transportar cajas grandes, ¿verdad?, que serían más o menos del tamaño de las tragamonedas, porque no contaban con toda la parte trasera, todo el asiento trasero del vehículo. Los agentes fueron rápidamente hasta el sitio y tras un minucioso rastreo, finalmente encontraron la pistola 9 milímetros, sellando así la evidencia contra el asesino. Luego de ser detenido iba a llegar la información final para la policía, pero esto evidentemente iba a pasar por una serie de entredichos. De confesar sí iba a ocurrir, pero antes evidentemente el sospechoso primero lanzaría una coartada que muy poco es lo que se creyó por parte de los agentes policiales. Ellos estaban seguros, los investigadores, que estaban ante el verdadero asesino, el tirador, el que mató al agente Darío Agüero. La confesión. Luego de ser detenido, Martínez Sosa negó haber sido el autor del crimen, intentando desviar la culpabilidad hacia otra persona que, según él, estaba en la zona y fue quien acabó con la vida del oficial Darío Agüero. Sin embargo, su relato comenzó a desmoronarse rápidamente. Serafín, ¿qué fue lo que pasó? No sé yo, no sé. ¿En qué circunstancias usted agarraron? Y dice que yo le maté a un policía. ¿Y eso es cierto, pasó? Yo no. Al ser interrogado, cayó en varias contradicciones en su versión de los hechos. Inicialmente, Martínez Sosa confirmó que había forcejeado con el oficial Darío Agüero, pero insistió en que su intención nunca fue matarlo. Sin embargo, las pruebas y los testimonios comenzaron a pintar un cuadro muy diferente. ¿Pero eras vos el que estaba con Germán? Yo, pero hay más otro hacia allá también, pero a mí me quería agarrar, no sé lo que pasó. ¿Pero vos corriste ese día? Sí. ¿Y vos fuiste el que se peleó con el policía? Sí. Pues no, ellos lo que le disparé, él no se cayó, yo no caímos ahí. ¿Y el arma se disparó nomás? Sí, en un pistola. En un golpe con ese se dispara. ¿Vos no le disparaste? Nada ¿Y que al ver. caerse el policía, vos qué hiciste? Y ahí hubo 2 disparos y ahí se cayó ya. Pues yo agarré su arma y corrí. ¿Y por qué llevaste su arma? Porque él está allá ahí abajo. ¿Pero vos no le disparaste? No. Y vine a tirar y nomás. Por susto. ¿No? ¿Y por qué llevaste el arma? Y por susto. Si por ahí me sigue otro, no sé. Martínez Sosa finalmente confesó el crimen, pero alegó que los disparos se produjeron accidentalmente durante el forcejeo con el oficial Agüero. Serafín fue imputado por el crimen, mientras que su cómplice por hurto agravado. Ya teniendo el arma homicida, la propia arma del agente Darío, la policía estaba con el caso prácticamente cerrado. Solo faltaría aquellos detalles que el Ministerio Público debería ajustar
para poder enfrentar esto a otro nivel. El nivel de la fiscalía versus defender el caso ante un tribunal. Pero eso vamos a resolverlo a la vuelta de esta segunda y última pausa aquí en Escena del Crimen. Parte final de Llamado Mortal, la historia así que decidimos llamar en Escena del Crimen a este caso donde falleció un agente de policía, un oficial que fue junto con su compañero de la comisaría J. Augusto Saldívar a acudir a un llamado de un robo, un hurto en realidad, porque se habían llevado 2 máquinas tragamonedas de un sitio. Estos 2 agentes, entre ellos el protagonista de esta noche, Darío Agüero, fue en busca de uno de los sospechosos cuando ya el cómplice fue detenido por su compañero y llevado hasta la estación policial. En medio de esa búsqueda, él encontró la muerte. Se supo después que esa muerte tuvo una pelea a mano limpia en un instante contra este sospechoso, pero este hombre logró desenfundar, sacarle el arma, robarle el arma al agente policial y asesinarlo con esa misma arma. Un solo disparo en el pecho que afectó el corazón, el pulmón y otros órganos que le dan la muerte de manera prácticamente instantánea. Muy pocas horas pasaron para que los agentes logren dar con la identidad del sospechoso. Es que intentaba él escapar a la Argentina utilizando las aguas del río para poder hacerlo, pero la honestidad de pescadores, de un pescador y un canoero, para precisar, permitió a la policía llegar hasta el paradero del asesino. Así fue que detuvieron a este hombre que ya estaba a disposición del Ministerio Público. Su confesión vino después y hasta el arma homicida. Prácticamente con todo sobre la mesa, la Fiscalía tenía que defender este asesinato por hurto. ¿Cuál iba a ser la resolución de este tribunal? ¿A cuántos años iba a creer conveniente encerrar a este hombre? ¿Y qué pasaría más adelante con él y también con su cómplice? La condena, capítulo final. La condena. La investigación que había iniciado con la fiscal Brígida Aguilar culminó en juicio oral y público con la carpeta en manos de otro agente del Ministerio Público, el fiscal Enrique Gómez. Solo 1 año y 2 meses después del brutal asesinato de Darío, la justicia finalmente había alcanzado a los culpables. Las pruebas presentadas por el Ministerio Público fueron contundentes. 18 años le condenaron. Al asesino. Después de 2 años. Después de 2 años que él se fue de nosotros. Le condenaron a este muchacho, pero el otro 9 meses nomás se fue en la cárcel su cómplice. El tribunal, tras analizar meticulosamente cada pieza de evidencia, llegó a una decisión que resonó como un golpe de martillo en la sala. Germán Caucín y Serafín Martínez Sosa fueron hallados culpables. Caucín recibió una condena de 5 años de pena privativa de libertad por el delito de hurto agravado, mientras que Martínez Sosa fue condenado a 18 años de prisión por hurto y por el asesinato del agente policial. Nosotros supimos después que el muchacho este se murió, después de 3 años, después de que le condenaron. Y ese nos contaron la gente que le pusieron, ¿cómo es que entró en PCC, no sé qué así. Y bautizaron en PCC y seguramente que falló con ellos, ¿verdad? Y le pusieron un hule por la cabeza que dice murió. Le asfixiaron. Así dijeron. Mi hijo pues, es policía y ¿cómo es su oficio? Sergio. Mi hijo de ahora que está en servicio es investigación de homicidio, está él. Y él vio y él tiene todo, le tiene todo en su celular, así, el resultado.
Y él nos contó. Pero yo cuando le encontré así a mi hijo, le perdoné a este muchacho, porque no sabe también lo que hace, seguramente tenía que pasar nomás luego. Y era que cuando o sea que nos encontramos allá cuando él se le iba a condenar, yo le dije luego, yo no te tengo rencor, yo te perdono porque seguramente no sabes lo que hace también, pero tenés también tu mamá y tenés que portarte bien ya de hoy en adelante, así yo le decía a este muchacho. Le perdoné, yo cuando estaba luego mi hijo ahí, cuando me fui a encontrarle muerto ahí, porque su ojito estaba abierto, ahí yo le dije, yo mi amor, le perdono esto, lo que te hizo y Dios sabrá lo que hace. Y como dicen la gente por ahí, ¿verdad? El que en mal anda, mal acaba. Llegamos al final de este capítulo de Escena del Crimen y como decimos también de manera como una especie de panacea para la familia, que vaya a la memoria de esta agente de policía el caso para recordar la exposición que muchas veces los honestos agentes policiales tienen en su día a día. No siempre son historias de corrupción y que tengan que ver con el exceso de la fuerza u otro tipo de delitos. Digo, en este estigma que muchas veces se tiene contra el agente policial. Existen, lo siguen haciendo, el buen trabajo del agente de policía y suceden casos como este también. Así que hay que recordarlo a él como un ejemplo y varios como hay de lo que implica el sacrificio de la fuerza y esa ausencia que hay también para la familia hasta el día de hoy. No se olviden que pueden encontrar este y todos los capítulos de Escena del Crimen en nuestro canal de Unicanal en YouTube. Nosotros, por supuesto, nos vamos a reencontrar la próxima semana en otro capítulo más de Escena del Crimen.